hablar sin perder el compás. Francisco con humor, Jesús te da paz. Entre risas y datos vamos a reaccionar. A contrarreloj te vas a enganchar. A contrarreloj con Francisco y Jesús, la dupla perfecta, no hay forma de huir. Entre chistes y verdad, no hay tiempo que perder. Suscríbete ahora y te vas a entretener. Uno es serio, el otro es un show, pero juntos son imparables como un combo explosivo. En cada tema te harán pensar y en cada risa te vas a quedar. A contrarreloj con Francisco y Jesús, la dupla perfecta, no hay forma de huir. Entre chistes y verdad, no hay tiempo que perder. Suscríbete ahora y te vas a entretener. El otro es un show, pero juntos son imparables como un combo explosivo. En cada tema te harán pensar y en cada risa te vas a quedar. A contrarreloj con Francisco y Jesús, la dupla perfecta, no hay forma de huir. Entre chistes y verdad, no hay tiempo que perder. Suscríbete ahora y te vas a entretener. De política, memes, todo lo vas a ver. Aquí no hay límite, todo es posible hacer. A contrarreloj, no hay nada que temer. Francisco y Jesús, lo vas a entender. A contrarreloj, con Francisco y Jesús, la dupla perfecta, no hay forma de huir. Entre chistes y verdad, no hay tiempo que perder. Dale play ahora y lo vas a entender. A contrarreloj, con ellos siempre es un placer. Francisco y Jesús, la mejor dupla en YouTube, lo vas a ver. En los últimos tiempos, el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción que han salpicado a su círculo más cercano. Hay 4 grandes casos centrales, 4 causas judiciales abiertas. Está el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, el caso David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, y el caso del fiscal general del Estado. Los 4 casos han generado una gran controversia y han puesto en entredicho la integridad del Ejecutivo, sobre todo en un momento de máxima debilidad institucional. A continuación, vamos a desglosar en detalle cada uno de estos casos para ofrecer una visión completa de los acontecimientos, una guía para no perderse en todo este entramado que afecta al gobierno. ¿Cuánto puede resistir un ejecutivo con tantos casos judiciales que lo acorralan? Dentro vídeo. Empezamos por el conocido como caso Koldo. Buenos días, señor Koldo. Tiene como figura central a Koldo García Izaguirre, exasesor del que fuera ministro de Transportes en esa época, José Luis Ábalos, mano derecha a su vez de Pedro Sánchez y hombre de máxima confianza. Este caso estalló en febrero de 2024 cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García junto con otras 19 personas. El motivo: presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia del coronavirus. Se les acusaba de utilizar sus influencias para beneficiar a determinadas empresas en la adquisición de material sanitario, especialmente mascarillas, aunque él dice, Koldo, que todo se hizo bien. Sí, pero ahí yo creo que se hizo todo bien. Los técnicos dieron el visto bueno, todo estaba correcto, no era caro, o sea, se trajo, yo creo que se hizo bien. No, autocrítica, no sé si se podía haber conseguido más. El exasesor de Ábalos se convirtió en un personaje en la sombra con mucho más poder del que se pensaba. De portero de club de alterne a mover hilos en el Ministerio de Transportes del Gobierno de España.
La investigación reveló incluso que Koldo había incrementado su patrimonio de manera notable entre los años 2020 y 2022, llegando a adquirir propiedades inmobiliarias valoradas en 1,5 millones de euros. Este entramado levantó sospechas sobre la posible malversación de fondos europeos destinados a la gestión de la pandemia. La trama Koldo no se entiende sin el papel del ya mencionado José Luis Ábalos como ministro de Transportes en aquel momento. Todo esto es por mí. Gracias. Se le acusa de facilitar y amparar la concesión de contratos millonarios a empresas recomendadas por Víctor de Aldama. Todo ello con la intermediación de su asesor de confianza, el mencionado Koldo. Según la investigación, Ábalos utilizó su posición ministerial para abrir puertas, también para garantizar que determinados empresarios obtuvieran adjudicaciones públicas, en especial en esa compra de mascarillas. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Los delitos que se le imputan son pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La situación se ha intensificado en las últimas semanas, ya que el Tribunal Supremo ha acelerado la investigación sobre Ábalos tras la suspensión de su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el que fuera mano derecha de Sánchez lo niega todo y señala que ha tenido que sufrir una revelación de secretos a diario. Yo he venido sufriendo una revelación de secretos, a diario. En otras ocasiones son puras invenciones, pero secretos de todo tipo, ¿no? De correspondencia privada, incluso familiar, revelación de mi correo electrónico, revelación de mi número telefónico, por ejemplo, que es que aparecen en los informes de la UCO, y como todo se filtra, pues he tenido que soportar varios meses de llamadas de madrugada, de amenazas, en fin, toda una campaña lamentable. Otro de los personajes clave en todo este entramado es el empresario Víctor de Aldama, quien ha sido señalado como el principal intermediario en la trama de corrupción. Aldama afirma, entre otros asuntos, haber entregado 400.000 euros a Ábalos y 200.000 a Koldo como parte de las comisiones por los contratos adjudicados. Porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además palabras de historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. Vale, porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera. Bastante, y no solamente con dinero, sino con otras cosas. Vale, ahora hablamos. Estas declaraciones han sido respaldadas por la presentación de documentos ante el Supremo, incluyendo correos electrónicos. Esos correos evidencian pagos de alquileres de apartamentos en Madrid, supuestamente utilizados para encuentros privados organizados por Koldo García. Además, se ha implicado a otros altos cargos y asociados, como puede ser la expareja de Ábalos, Jessica, y su hijo Víctor, en relación con adjudicaciones de obras públicas y posibles comisiones ilegales. Personas de la trama, según se ha visto en los mensajes e informes de la UCO, que muestran también que políticos como Francina Armengol o Ángel Víctor Torres tuvieron contacto con ellos con el tema de las mascarillas. Ambos fueron presidentes autonómicos de Baleares y de Canarias durante la pandemia, aunque niegan cualquier vinculación. También Santos Cerdán, señalado por Aldama, el número 3 del PSOE. A todo esto, dentro del caso Koldo, está también la trama de hidrocarburos, que afecta en este caso a Víctor de Aldama y otros empresarios, también en un presunto fraude en el sector de los combustibles. Se alega que entre 2022 y 2024 esta red utilizó una estructura de empresas ficticias para evadir impuestos, defraudando más de 182 millones de euros al erario público. Además, las investigaciones han relevado conexiones en esa trama y altos cargos gubernamentales. Son los hilos de un caso extenso, el caso Koldo, con numerosas conexiones y que todavía, a día de hoy, se está tratando de conocer su profundidad.
Llegamos al caso de Begoña Gómez, que involucra a la esposa del presidente Pedro Sánchez. Está siendo investigada por 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La investigación se inició en abril de 2024, cuando un juzgado de Madrid abrió diligencias tras una denuncia presentada por varias organizaciones, entre ellas Manos Limpias. Se le acusa de haber firmado cartas de recomendación a empresas que después recibieron contratos o ayudas del gobierno. Además, la Universidad Complutense de Madrid la señala por esa apropiación indebida que acabamos de señalar. Inscribió a su nombre un software desarrollado con fondos de la universidad y realizó contratos sin la debida autorización. Y al final ese es el proyecto, y es transformar, cambiar el mundo. En diciembre de 2024, Begoña Gómez es llamada a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Se acogió a su derecho a no declarar. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado, y le ilustraré yo personalmente. Y ya en febrero de 2025 el juez amplió la investigación y llamó a declarar a Alfredo González Gómez. Hablamos de un alto cargo de Moncloa que en 2018 nombró a Cristina Álvarez como asesora personal de Begoña Gómez. En paralelo, se ha visto también vinculada con el rescate de Air Europa. Begoña mantuvo reuniones con directivos de Globalia, entre ellos Javier Hidalgo, antes de que el gobierno aprobara el rescate de 475 millones de euros para la aerolínea. Las conversaciones tuvieron lugar en 2020, meses antes de que el Consejo de Ministros concediera la ayuda pública. La relación de Gómez con Air Europa no se limitó a reuniones privadas. La cátedra que dirigía en la Complutense promovía programas de sostenibilidad en empresas del sector aéreo, incluyendo a Globalia, empresa con la que también hay vinculación con Víctor de Aldama. Pero bueno, yo con la señora Begoña Gómez no solamente he estado reunido en San Petersburgo, he estado reunido en otras ocasiones. ¿Con qué motivo? Bueno, con varios motivos, eso lo hablaremos en sede judicial. Pero bueno, con luz y taquilla, por decir, a la luz, a la vista de más gente. Sí, claro, lo acabo de decir, en 2 reuniones concretas con Javier Hidalgo. El gobierno defiende que el rescate de Air Europa fue una decisión estratégica para evitar la quiebra de esta aerolínea. Respecto al otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el gobierno. Y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona y que efectivamente cumple con su labor, que es la de la movilidad, no solamente a otros continentes muy importantes para España, sino también a las Islas Canarias. El caso sigue abierto en los tribunales y la investigación avanza. Siguiente caso, el caso David Sánchez, de nombre artístico David Azagra, se centra en el hermano del presidente del gobierno. Está siendo investigado por una supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Fue nombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas en el año 2017. La denuncia, presentada también por Manos Limpias, alega que se creó un puesto específico para él y que acumuló una fortuna de manera inexplicable. La jueza Beatriz Viedma ha centrado la investigación en la creación del puesto y la contratación de personas de confianza de David Sánchez, un puesto que ni él mismo sabía dónde estaba, la oficina, ni a qué se dedicaba. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Ya en febrero de este año, Moncloa entregó a la jueza información sobre la relación laboral de Luisa María Carrero Pérez, que es exasesor de presidencia, con David Sánchez. Todo ello con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en su contratación. Esta documentación podría ser clave para determinar si hubo tráfico de influencias en su nombramiento y si se trató, por otro lado, de un caso de nepotismo dentro de la administración pública. Además, la investigación ha revelado que David Sánchez habría participado en adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas a su entorno. Se han encontrado incluso registros de comunicaciones entre altos cargos de esa diputación y empresarios que presuntamente habrían recibido trato de favor gracias a su influencia. La jueza Viedma ha solicitado más información sobre estas operaciones y ha citado
a declarar a varios funcionarios de la Diputación para esclarecer si se produjeron esas irregularidades en la concesión de contratos públicos. En medio de todo este escándalo, David Sánchez decidió renunciar a su puesto en la Diputación de Badajoz. Desde Moncloa se ha intentado restar importancia a su salida en todo momento, que solo se le persigue por ser hermano del presidente del Gobierno, y lamentan que tenga que ocurrir algo así. ¿Qué es lo que se ve aquí? Claramente un señalamiento hacia una persona que, como digo, el único delito que ha cometido es ser hermano de un presidente, concretamente además de un presidente progresista. Claro, ahora, también les diré, toda la tranquilidad, porque yo no tengo desde luego ninguna duda que aquí no hay nada y que la justicia pondrá las cosas en su sitio. Detesto esta estrategia de la máquina del fango, que persigue a personas inocentes, personas honradas, mientras otros se fuman un puro en su ático, ¿no? Pagado con comisiones ilegales, ¿no? Que es lo que pasa con la señora Ayuso, ¿no? Álvaro García Ortiz, el hombre que debería garantizar la imparcialidad de la justicia en España, está bajo investigación, como saben, del Tribunal Supremo, imputado un fiscal general del Estado por primera vez en la historia de la democracia. El motivo: utilizar su posición para filtrar información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, en lo que parece un movimiento calculado para desgastar políticamente a la presidenta madrileña. La acusación principal es revelación de secretos, un delito muy grave que implica el uso indebido de información privilegiada. En cuanto se conoció la imputación, ese mismo día señaló el fiscal general en Radio y Televisión Española que no estaba ni investigado ni imputado. ¿Imputado o hay una investigación? No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. El Gobierno una y otra vez señalaba que todo se hizo para desmentir un bulo, y esa ha sido su postura en todo momento. En ese contexto, la Fiscalía del Estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa, se desmiente la información incierta, se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo. Y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido 2 delitos fiscales, que estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión. Esta es la realidad. Pero la cosa no acaba ahí. Cuando el Tribunal Supremo empezó a investigar a García Ortiz, ocurrió algo muy sospechoso, y es que borró todos los mensajes de su teléfono móvil y su correo electrónico justo el mismo día en que fue acusado de manera oficial. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. La Guardia Civil, sin embargo, investiga si intentó ocultar información clave sobre esa filtración de documentos. No obstante, García Ortiz defendió su acción, argumentando que el borrado regular de mensajes se debe a la sensibilidad de la información que maneja en su cargo. El fiscal general fue citado a declarar el pasado 29 de enero en un auto donde se le señala como la persona que dirigió los pasos que llevaron a la filtración de datos confidenciales. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el gobierno de Sánchez ha mantenido su apoyo constante a García Ortiz, y lo hemos visto una y otra vez como si fuera García Ortiz un ministro más del gobierno. Para que no quepa tampoco ninguna duda, este gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado. Ustedes además saben que en estos momentos hay una instrucción abierta y por tanto hay que respetar también el propio fin, que discurran los plazos como corresponda. Dicho esto, clara confianza en el fiscal general del Estado. Además, no tenemos ninguna duda que la verdad pondrá las cosas en su sitio. Recopilando, estamos hablando de 4 escándalos que siguen el mismo patrón: corrupción, tráfico de influencias y amiguismo desde las más altas esferas del poder. En el caso Koldo estaríamos hablando de comisiones millonarias con contratos inflados en plena pandemia, con la posible implicación
de altos cargos del PSOE. En el caso Begoña vemos cómo presuntamente la esposa del presidente del gobierno recomendó empresas que luego fueron beneficiadas con contratos públicos, sin ser Begoña Gómez ni figura regulada ni primera dama, que no existe en España, ni ningún cargo por el estilo. En cuanto a David Sánchez, su hermano consiguió supuestamente un puesto a medida en la Diputación de Badajoz bajo sospecha de irregularidades. Y por último, el fiscal general del Estado, señalado por utilizar la justicia con fines políticos. Por eso se le está investigando, por filtrar información supuestamente para perjudicar a la oposición. Por solo darles un dato del impacto que está teniendo todo esto fuera de España, según datos de Transparencia Internacional, nuestro país ha caído 10 puestos en el índice de percepción de la corrupción de 2024. Estamos en el puesto 46 de 180 países evaluados, por detrás de naciones como Ruanda o Botsuana. Pedro Sánchez intenta desmarcarse de lo que ocurre a su alrededor, el gobierno intenta desmarcarse también, pero todo lleva al Palacio de la Moncloa. ¿Estaba al tanto el presidente del gobierno, por ejemplo, del caso Koldo? Hablamos de una trama que se urdió desde el Ministerio de Transportes y a través de uno de sus hombres de máxima confianza, José Luis Ábalos, ahora defenestrado por su propio partido. La pregunta es clara: ¿se hará justicia o quedará todo en la impunidad?